Vamos a ver qué sucede en Villa Carlos Paz, porque hay un montón, me llama la atención un montón de mensajes, reclamos, pedidos, denuncias sobre la cantidad de peces muertos que se ven en las orillas del lago. Dicen todos que muy cerca del club de pesca, donde se ven mucho más, del Automóvil Club. Detrás del ACA. Detrás del ACA, ahí, por en la ahí. zona del ACA, ahí. Bueno, estamos en contacto con Gastón Rossetti, periodista de Radio Serranías, para que nos cuente, a ver, desde Carlos Paz, qué es lo que se ve en el lago. Gastón, buen día, ¿cómo te va? Lagarto, muchachos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, la situación aquí en Carlos Paz es más o menos similar de la última semana, Lagarto. El último viernes, personal de la municipalidad, junto también a personal del gobierno de la provincia, recogió cerca de 50 bolsas con peces muertos. Lo que llamó la atención es que ya no se trata de las especies más pequeñas, como solía suceder hasta el momento, que eran los pejerrey, sino que también hubo muchas carpas de gran tamaño. Esto es llamativo porque generalmente este proceso de eutrofización, esta falta de oxígeno que exhibe el agua del lago San Roque, solía afectar a las especies más pequeñas, que son las primeras que padecen la falta de oxígeno en el agua. Bueno, se encontraron con que hay carpas, por ejemplo, o pejerrey de gran tamaño, que también no soportaron esta falta de oxígeno, sobre todo en la parte de la costanera del lago San Roque, que se ubica detrás del Automóvil Club Argentino y el Carlos Paz Rugby Club. Esto es, para quienes no conocen Villa Carlos Paz, en la zona de la nueva costanera, más o menos para que la gente se pueda ubicar. Ha llamado poderosamente la atención este fenómeno porque en un principio se atribuía a una cuestión estacional, una cuestión que suele darse sobre todo cuando termina el verano en Villa Carlos Paz y comienza el otoño, este proceso de eutrofización, las temperaturas elevadas combinadas con la falta de escorrentía en el lago, que hace que el agua comience a estancarse, que proliferen las algas, y esta proliferación de agua termina quitando oxígeno a los peces que, bueno, obviamente terminan padeciendo y aparecen flotando en la costa del lago, la verdad. Entonces, no es una cuestión normal, digamos, un poquito por encima de lo que normalmente se ve cada fin de temporada. Ustedes han detectado que esta vez hay un poquito más de pescado y que son peces, mejor dicho, sí, de mayor tamaño. No solamente que no es normal en cuanto a la cantidad de peces que han aparecido flotando en las costas del lago, Aldo, muchachos, sino que además tampoco es normal el tiempo que se ha extendido. Esto solía ser cuestión de algunos días y después pasaba. Llevamos más de 2 semanas con este fenómeno. Hace un par de semanas ya los medios locales documentaban, sobre todo en la zona de la costa céntrica, cómo habían aparecido algunos pejerrey. Después esto se hizo más habitual en la zona del Paseo de los Pastos, que es donde están los hoteles de la costanera en Carlos Paz. Y ahora se ha hecho, y de manera muy llamativa, en la zona del Automóvil Club Argentino, pero en gran cantidad. Uno, le digo la verdad, si alguno lo vio o lo notó, es realmente impresionante la imagen, como uno recorre la costanera y ve que es prácticamente una alfombra de peces flotando en la costanera del lago San Roque, y esto se suma al hedor, ¿no? El hedor que despiden estos peces, sobre todo en días de muy alta temperatura, cuando la temperatura escala, y el proceso, bueno, de putrefacción se hace mucho más rápido. Las algas que se mueren y los peces que permanecen 2, 3 o 4 días en las costas del lago hacen que obviamente aquel que va a caminar por la costanera del lago San Roque tenga que soportar un olor nauseabundo. ¿Y han tomado alguna medida, Gastón? ¿Tienen conocimiento de que las autoridades hídricas de la provincia hayan tomado alguna medida para terminar con este panorama y con esta mortandad de peces? Mira, Vaca, la percepción que tienen desde el gobierno de la provincia, sobre todo de la Secretaría de Asuntos Hídricos, no es la misma que tienen los ambientalistas de la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Para los ambientalistas es una cuestión seria, muy grave, es una cuestión que hay que tomar de fondo y tiene que ver con la calidad del agua del lago San Roque, un lago que hoy tiene 120 años. Desde la provincia entienden que el lago ha mejorado en los últimos años. Esto es una cuestión netamente estacional que va a pasar en algunos días, y que los aireadores que fueron colocados en la zona del dique San Roque, del dique San Roque hacia la zona de la Plaza Federal, hacia la zona de Vialet Macé, han mejorado notablemente la calidad del agua del embalse, con lo cual aventura una segunda etapa de aireadores en la zona del centro de Carlos Paz. Es por esto que le digo que lo que los ambientalistas ven como una cuestión muy seria y muy grave que hay que tomarla de fondo, para la provincia es una cuestión estacional y que en realidad las aguas del San Roque están mucho mejor que hace algunos años. Según Gastón, según una bióloga cordobesa, ella opinaba que en realidad el lago San Roque nunca recibió el tratamiento correcto que debería haber tenido el agua y por eso hoy tenemos estas consecuencias. ¿Qué dicen así los expertos, los biólogos directamente desde Villa Carlos Paz? Los biólogos coinciden con esto, porque en realidad lo que apuntan es que tanto Villa Carlos Paz como las comunas del sur de Punilla, que son las comunas
que se encuentran a la vera del río San Antonio, uno de los dos principales afluentes del lago San Roque junto con el río Cosquín, no tratan sus efluentes cloacales de la manera debida. Esto termina por contaminar las napas y las napas también terminan contaminando el río. Hacia allá apuntan los biólogos en realidad, no tanto a la calidad del agua del lago por cuanto puedan afectar a las lanchas, a las embarcaciones a motor o los turistas que llegan en el verano, sino la vida diaria que sea durante todo el año. Hay que tener en cuenta que Carlos Paz solamente trata el 30% de sus efluentes cloacales en la planta que tiene en Costa Azul, el resto va a parar a Pozos Negros. Este porcentaje es muchísimo menor en las comunas del sur y también en el norte de Punilla, que termina vertiendo sus líquidos cloacales al río Cosquín. Se ha dado un proceso de mejora en el tratamiento, se ha evolucionado en este tema, pero faltan muchos años y mientras tanto los ríos, los principales afluentes del lago, hoy se siguen contaminando. Muchas gracias, Gastón, muy amable, muy gentil por habernos atendido. Saludos muchachos, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Bueno, digamos, para tomar conciencia, ese es el agua que tomamos en Córdoba. Así es. Seguramente a mayor contaminación, más trabajo para la empresa que tiene que potabilizarla, porque tiene que renegar más. Y también, a medida que se le agregan químicos, también se pierde un poco la calidad del agua. Ese es el agua que tomamos nosotros en Capital, no es la que toman en Carlos Paz. En Carlos Paz tiene su empresa de agua que la toma de otro lado y la purifica y la trata y es bárbara. Fíjense la paradoja, el agua de Carlos Paz casi les aseguraría que tiene mejor calidad, el agua corriente que tiene en Carlos Paz, mejor calidad que la que tomamos nosotros acá en Córdoba. Y el agua que tomamos nosotros viene de Carlos Paz, del lago. Ellos la toman del río. Claro que el lago tiene todo esto que decimos. 70% del agua que se consume en Córdoba viene del San Roque. Exactamente. El otro 30% viene de los molinos. Y el 70% de los efluentes cloacales de Carlos Paz van a las napas. Así es. Porque solamente el 30% de la población de Carlos Paz tiene cloacas. Tiene cloacas. Y los intendentes, bien gracias, ¿no?